Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con nuestra temática del cuarto corte. Lo último que vimos fue turbinas. Vamos a ver leyes de semejanza en turbinas. Es un tema similar al que vimos con ventiladores y bombas, solamente que ahora lo vamos a aplicar con turbinas. Tenemos 6 leyes de semejanza en turbinas. Las primeras 3 leyes corresponden a la misma turbina con un diámetro constante. No tenemos variación del diámetro, siempre va a ser el mismo diámetro con el cual se van a trabajar estas 3 primeras leyes. Entonces, la primera ley de semejanza nos dice que los números de revoluciones son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de las alturas netas. Entonces, el número de revoluciones a las cuales va a girar nuestro generador, ¿sí? Las revoluciones a las cuales va a girar la turbina y le va a transmitir al generador, va a ser directamente proporcional a las alturas del salto hidráulico que hay allá en la hidroeléctrica. Entonces, N revoluciones de la turbina o revoluciones del eje del generador, y H la altura neta o alturas del salto hidráulico en la hidroeléctrica. Entonces, si tenemos un cambio de alturas, tenemos una altura inicial H sub 0, pongamos 10 metros, e incrementamos a 20 metros, de la misma manera vamos a tener un aumento en las RPMs que nos va a dar la turbina. Entonces, entre mayor salto tenga la hidroeléctrica, va a ser mayor las RPMs de la turbina que vamos a obtener. La segunda ley de semejanza. Los caudales son directamente proporcionales a la raíz cuadrada de las alturas netas. Si hay una variación en las alturas, también tenemos una variación en los caudales. Y su relación es la siguiente: caudal sub 1 igual a caudal sub 0 por raíz cuadrada de salto o altura neta sub 1 sobre altura neta sub 0. Entonces, lo mismo, cuando tenemos un incremento en los saltos o en las alturas, vamos a tener un incremento en los caudales, o viceversa. Si tenemos más caudal, sería equivalente a tener una altura mayor. La tercera ley de semejanza. ¿En qué consiste? Esta ley de semejanza nos habla sobre las potencias útiles en el eje o potencias útiles que nos van a llegar al generador. Entonces, estas potencias son también directamente proporcionales a las alturas o a los saltos de la hidroeléctrica elevado a la 3 medios o a la 1.5, como se quiera expresar. Entonces, entre mayor salto eléctrico tengamos, nuestra turbina nos va a producir una mayor potencia, nos va a producir una mayor energía. Las otras 3 leyes que vienen, se va a mantener la misma altura neta, ya el salto hidráulico es el mismo, no va a haber variación, pero vamos a variar los diámetros. Digamos que en la misma instalación, misma hidroeléctrica, cambiamos los diámetros de las turbinas. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley? Las RPMs son inversamente proporcionales a los diámetros. Entre mayor diámetro tenga una turbina, menor van a ser sus RPMs. Una turbina, entre más grande sea, va a girar más despacio, y entre más pequeña sea, nos va a girar más rápido. N1 inversamente proporcional. La quinta ley de semejanza. Los caudales son directamente proporcional a los cuadrados de los diámetros. Si aumentamos los diámetros de la turbina, vamos a obtener un aumento en el caudal, o viceversa. Si tenemos un aumento en el caudal, vamos a tener
una equivalencia a si aumentáramos los diámetros. ¿Sí? Podemos jugar con esos parámetros. Si no podemos, digamos en una hidroeléctrica, si no hay opción de aumentar los caudales para obtener una mayor potencia, entonces una opción es aumentar los diámetros. ¿Sí? Podemos cambiar la turbina por un diámetro diferente y nos daría la misma equivalencia que si aumentáramos los caudales. Y la sexta ley de semejanza nos dice que las potencias útiles en el eje del generador o eje de la turbina son directamente proporcionales a los cuadrados de los diámetros. Entonces, entre mayor diámetro sea la turbina, mayor va a ser la potencia generada. La forma de manejar estas leyes de semejanza es lo mismo que con motores y bombas, no solamente cambia la fórmula, pero la forma de manejar estas relaciones es lo mismo. Podemos despejar de sub 1 o de sub 0. Recordemos que subíndice sub 0 es una condición inicial y subíndice sub 1 es otra condición diferente. La clave está en establecer muy bien cuál es la condición sub 0 y cuál es la condición sub 1. Con esto terminamos lo referente a ventiladores, bombas y turbinas. Ustedes ya anteriormente hicieron un trabajo sobre turbinas, sobre hidroeléctricas, con los cuales se refuerza estos temas. Por favor, repasar estas leyes de semejanza, tener habilidad en despejar, en descifrar y poder analizar cuál es la condición sub 0 y cuál es la condición sub 1 para poder aplicar estas fórmulas de la forma más efectiva posible. Seguimos con otro tema que son transmisiones y controles hidráulicos. Este es un tema que está relacionado con la hidráulica industrial o la hidráulica de potencia. ¿Qué es la hidráulica de potencia? La hidráulica de potencia es la que utilizamos o la que utiliza la maquinaria amarilla. Es la hidráulica en la cual se utilizan fluidos para transportar energía y transportar o dar una alta potencia. Cuando veíamos bombas, ventiladores, estos equipos eran encargados de suministrarnos un alto caudal. En una bomba lo que nos importa en una aplicación es que nos dé mucho caudal. Ya acá en esta rama de la hidráulica ya no nos importa el caudal, ya nos importa es la potencia o la energía que va a transmitir. Cuando tenemos una retroexcavadora no nos importa el caudal del aceite que circula por las mangueras, aunque es importante, pero ya no es nuestro parámetro objetivo de estudio. Ya el parámetro objetivo de estudio en este caso es la potencia y la fuerza que nos va a producir esos cilindros o esos actuadores en un equipo. Entonces de eso trata la hidráulica de potencia, la forma en que se transmite potencia por medio de fluidos. ¿Sí? Así como la energía eléctrica es excelente para transmitir potencia en largas distancias, la hidráulica de potencia es muy útil, muy utilizada para transmitir energía en distancias muy cortas y con unos altos rangos de potencia. Hay una materia que se llama oleohidráulica en la cual se ve solamente esta parte de la hidráulica de potencia, solo se estudia la hidráulica de potencia. Entonces, ¿en qué consiste la transmisión hidráulica? La transmisión hidráulica consiste principalmente en dos elementos. Hay muchos, pero esquemáticamente hay dos elementos principales que se calculan y que son los que nos dan las características de estos sistemas. Uno de ellos es la bomba, que es la que comunica
potencia al eje de entrada de fluido. La bomba es la que nos va a suministrar la potencia al fluido. Toda la potencia que va a transportar el fluido fue obtenida gracias a la bomba. Después tenemos el motor hidráulico, que un motor hidráulico es accionado por el fluido. ¿Sí? Ya en este caso, recordemos y tengámoslo claro, la bomba hidráulica es la que imprime la potencia al fluido. Y ese fluido lleva esa potencia hacia el motor hidráulico, que es la parte final o es el elemento que nos va a entregar la potencia al sistema. Vamos a ver acá este diagrama. Tenemos una bomba, la cual normalmente es alimentada de forma eléctrica. Normalmente de forma eléctrica en estos casos, en estos circuitos. Esa bomba está succionando normalmente aceite. En hidráulica de potencia el fluido normalmente es aceite. Entonces la bomba succiona de un depósito o tanque de aceite, le imprime la energía a ese fluido, lo lleva hacia una válvula de comando y ese fluido llega hacia el motor, que es el que nos va a entregar esa energía o esa potencia que inicialmente nos generó la bomba. El fluido, después de pasar por el motor, de entregar esa energía, vuelve de nuevo al depósito de aceite y sigue el ciclo. Esto es un diagrama muy esquemático. Estas válvulas de comando en la actualidad son electroválvulas. Son electroválvulas que direccionan el fluido, regulan su apertura, regulando su apertura, entonces vamos a obtener mayor o menor velocidad en el motor, ¿sí? Con la regulación del caudal nos va a regular las velocidades del motor, nos regula las potencias, válvulas de seguridad, las cuales cuando se sobrecarga el sistema nos hace un bypass y llega de nuevo al depósito de aceite. De esta parte hay una rama de electricidad y de control, encargado de estudiar, de diseñar este tipo de electroválvulas. Todo lo que es hidráulica de potencia se basa en un principio fundamental, que es el principio de Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? La presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones. Ya lo vamos a ver en el siguiente gráfico. ¿De qué trata esto? La presión que se ejerce sobre un líquido en reposo en un punto es transmitida por él a todos los puntos sin disminución. La presión en todos los puntos situados en el mismo plano horizontal de un líquido en reposo es idéntica. Vamos a verlo en el gráfico. Acá lo vemos con más claridad. ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Dos principios. Si tenemos un punto X, cualquiera que queramos, ese punto nos va a transmitir la misma potencia en todas las direcciones. En todas las direcciones transmite la misma potencia. No podemos decir que nos transmite más hacia abajo que hacia arriba. No, el principio nos dice, nos transmite la misma potencia, la misma fuerza en todas las direcciones. El segundo formulado, ¿qué dice? Que un punto que se encuentre en el mismo plano horizontal o en la misma altura, ese punto va a estar sometido a la misma presión. O sea, en otras palabras, el punto aquí en A1 va a tener una presión
igual al punto acá en A2. Si vemos un punto, este punto va a tener la misma presión que este punto que está en el mismo plano horizontal, ¿sí? Así sucesivamente. Cada punto que esté en el mismo plano horizontal va a estar sometido a la misma presión. Ese es el principio de Pascal. ¿A qué es igual la presión? La presión es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, si decimos que este punto tiene la misma presión que este punto, podemos decir que fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a este peso W1 sobre este área W2. Entonces, entre mayor área tengamos acá, mayor va a ser la fuerza que vamos a multiplicar. En otras palabras, entre mayor sea esta área, va a ser mayor el peso que podemos levantar acá. O entre menor sea esta área, también va a ser mayor el peso que podemos levantar acá. Si despejamos la fórmula, tendríamos área 2 sobre área 1 por fuerza 1 igual al peso sub 1. Entonces, entre mayor sea la relación de estas dos áreas, mayor va a ser la fuerza que multiplicamos o el peso que podemos levantar acá. Les voy a dejar en los correos algún ejercicio para repasar bien este principio. Es sencillo, pero es bueno hacer unos 2 o 3 ejercicios para que quede el concepto de una forma muy clara. Muchas gracias, con esto dejamos hasta acá, continuamos la próxima clase viendo cómo aparte de este principio de Pascal fueron apareciendo más desarrollo, se fue mejorando la idea hasta obtener ahora todo lo que es nuestras maquinarias o nuestros sistemas hidráulicos que están de una forma muy avanzados. Muchas gracias.